Hoy quiero que reflexionemos sobre una pregunta difícil y es, ¿qué sentido tienen las tragedias en la vida? O dicho de otra manera, ¿cuál es el propósito del sufrimiento y del dolor? En la vida hay momentos que quisiéramos borrar para siempre, momentos que nos sacuden, que nos dejan sin aire y que cambian para siempre quiénes somos. Iniciemos esta reflexión con una frase lapidaria de Maffesoli, abro comillas. Lo trágico es impensable y debemos, sin embargo, pensarlo. Cierro comillas. Nadie quiere enfrentar tragedias y aún así el sufrimiento hace parte de la vida cotidiana. Lo trágico siempre llega como un huésped inesperado. No avisa, no pregunta si es buen momento, simplemente entra a la vida y cuando lo hace nos obliga a mirarnos de frente. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si un día todo cambiara en un instante? Les cuento que escribí mi tesis de doctorado en torno al valor de la tragedia griega. Durante 4 años me dediqué a indagar qué sentido tenían los sufrimientos inexplicables en la vida. Lo hice porque cuando revisaba la historia de la literatura de la educación y del desarrollo científico en Occidente, veía que la tragedia griega había sido borrada del estudio académico y había caído en el olvido. Solo se tomaba como una expresión del antiguo teatro griego. Por el contrario, todo el sistema de la educación, la ciencia y la filosofía se habían dedicado a encontrar métodos que lograran controlar lo contingente, lo incierto, lo desagradable y a evitar a toda costa que las tragedias tocaran nuestra vida hasta derribarla. Yo tenía el presentimiento de que en los poetas de la antigua Grecia como Esquilo, Sófocles o Heráclito se guardaba una sabiduría muy poco explorada. Y en efecto, encontré en ellos muchas respuestas para comprender que la vida es incierta, frágil, vulnerable y que por más que queramos evitarlo, el ser humano se ve enfrentado de manera repentina a la pérdida de todo lo que cree seguro, incluida, por supuesto, la pérdida irremediable de la propia vida. Hoy Colombia está de luto y muchos nos preguntamos sin entender por qué siguen repitiéndose tragedias que nos llenan de tanto dolor. Con frecuencia, los poetas de la antigua Grecia presentaban en sus obras a personajes heroicos, reyes, guerreros, seres buenos y exitosos, hombres y mujeres admirables, que de repente terminaban enfrentando una vida de dolor y de muerte. Miguel Uribe repitió, sin querer, el destino de los héroes trágicos. Heredó un apellido marcado por el dolor, perdonó a los asesinos de su madre, luchó por no repetir su historia y, sin embargo, su vida fue cegada en un instante que nunca imaginó. Murió joven, dejando a su hijo huérfano de 4 años, igual que él a su misma edad. Su historia no es solo una noticia, es un grito de dolor por una situación aterradora, como la que retrataban Esquilo o Sófocles en sus dramas, y que nos obliga a preguntarnos, ¿qué enseñan las tragedias sobre nuestra fragilidad? ¿Cuál es el propósito del sufrimiento y del dolor? Ninguno de nosotros podrá dimensionar siquiera un pequeño fragmento del dolor que sufre la familia y los más cercanos a Miguel Uribe. Sin embargo, como espectadores de un país violento, al menos podemos reflexionar y aprender de este momento de duelo colectivo. La tragedia es un detonante que nos recuerda la lucha constante entre lo racional y lo irracional, entre ese anhelo de eternidad y la brevedad de la existencia, entre el deseo del progreso y la inminencia del desastre. En este contexto, y con profundo respeto por el dolor de esta sociedad, revisemos al menos 3 enseñanzas que podemos aprender de la tragedia, para que estos sucesos que hoy conmocionan, al menos nos dejen aprendizajes que cambien nuestro modo de ver la vida. Primera enseñanza: no es posible eliminar lo contingente o lo inesperado. Somos seres frágiles, sometidos a situaciones que no podemos controlar. En efecto, esa ilusión de control es una trampa.
Edipo, por ejemplo, intentó huir de su destino, de ese oráculo horrible que lo condenaba, pero por más que huyó, terminó cumpliéndolo. Los griegos sabían lo que nosotros olvidamos. Por más planes que hagamos, por más estrategias de seguridad y control que establezcamos, somos seres sujetos a situaciones incontrolables. Para los poetas griegos, la llamada tiché, que significa el azar o la incertidumbre, siempre llega, por más que la evitemos. También nos recuerdan que la tragedia algún día tocará nuestra puerta y que no es un mal del cual podamos quedar excluidos. Sin embargo, vivimos con la ilusión de perseguir un mundo antitrágico, ordenado, predecible, invariante, que siempre nos lleve al éxito o a la felicidad, pero esta búsqueda ha sido ineficaz e infructuosa. Por eso, la tragedia nos recuerda la necesidad de aceptar que no dominamos el mundo y que necesitamos el sufrimiento como parte de la vida para no olvidar que somos frágiles. El dolor que padecen los héroes de Esquilo o de Sófocles no es un castigo, sino una condición que permite al héroe enfrentar su verdadero yo, su realidad más íntima, sus errores, sus defectos, para ser consciente de su inmensa vulnerabilidad, porque solo a partir de este sufrimiento el hombre empieza a percibir el mundo de una manera tal vez más justa, más compasiva y más empática. En segundo lugar, la tragedia nos estremece, nos conmueve y, si lo permitimos, puede dar un giro al valor que otorgamos a las cosas. Generalmente vivimos en una rutina que nos mantiene adormecidos. Cada día es una repetición del anterior, las mismas acciones, el mismo agotamiento, los mismos compromisos. Esta es, como diría Chul Han, una sociedad del cansancio y del hastío. Cuando preguntamos a la gente, ¿qué es lo que persigues con tanto esfuerzo?, casi todos afirman lo mismo. Buscamos comodidad, seguridad, bienes materiales que nos den al menos lo básico para subsistir. Otros acumulan objetos para ser reconocidos por un estatus social, otros buscan aprobación y reconocimiento, otros anhelan amor, compañía, amistades, seres con quienes compartir la vida, otros buscan experiencias. Y si hacemos un balance, todas esas riquezas y esas búsquedas con que soñamos también están expuestas a la pérdida, o a lo que los griegos llamarían el infortunio. A diario la tragedia de muchos es la pérdida de sus bienes materiales, la ruptura de sus relaciones, el duelo por seres queridos, la frustración frente a experiencias o altas expectativas. ¿Eres consciente, realmente consciente de que todo lo que has acumulado, los objetos, el reconocimiento, el estatus y también las relaciones, pueden perderse de la noche a la mañana? Así que la tragedia nos recuerda que es necesario alimentar los bienes interiores, la vida espiritual, la paz interna, la bondad, el amor, una felicidad que no dependa de placeres externos, sino una vida que encuentre más propósito y más sentido en la solidaridad y en la humanidad. En tercer lugar, la tragedia nos recuerda nuestra proximidad a la muerte. Los poetas trágicos advierten sin cesar sobre la necesidad de mantener viva la conciencia por la brevedad de la existencia. Insisten en que toda actuación humana debe ser consciente de esa levedad irremediable y que, por tanto, en cada instante debemos aspirar al máximo sentido de valoración de la existencia. Lo trágico surge en ese contexto, en el cual se reconoce el conflicto que supone al hombre reconocer su condición de ser mortal, pero a la vez nos recuerda que esa brevedad de la vida es la que nos permite valorarla y hacer de ella una vida digna de ser vivida. El poeta Píndaro escribió que el hombre es el sueño de una sombra. Tristemente, Miguel Uribe hoy nos recuerda esa fugacidad de la condición humana. Pero la conciencia de la muerte no debe paralizarnos. Por el contrario, debe encender nuestra capacidad de amar lo que tenemos ahora. ¿Cuántas veces has pospuesto un te quiero pensando que habrá otra oportunidad? Es justo esa capacidad de asombrarnos cuando nos damos cuenta de que la vida es muy corta, la que nos permite reevaluar cada dimensión de nuestro ser. La tragedia es dolor, sí, pero también es oportunidad para reivindicarnos,
para corregir nuestra vida, para reorganizar nuestras prioridades, para no aferrarnos a lo material, sino más bien enriquecer una vida interior que pueda trascender este simple plano terrenal. Si logramos repensar nuestros valores y reencontrar nuestra vida espiritual, entonces el dolor ante la muerte se convierte en una forma de renacimiento. El conflicto trágico nos invita a un reencuentro honesto con el valor de la vida, no desde una mirada depresiva, sino como un amor por la existencia que impulse una vida con sentido y con propósito. En conclusión, quizá nunca podamos comprender del todo por qué ocurren las tragedias, pero sí podemos decidir qué hacer con lo que nos dejan. Cada pérdida, cada golpe, cada sacudida puede ser un llamado a mirar de frente lo efímero que es nuestro paso por esta tierra y entonces preguntarnos, ¿qué sentido real le estoy dando a mis días? No sabemos cuántas páginas le queden a nuestra historia, pero sí podemos decidir cómo escribir cada línea que aún nos queda, porque al final no se trata de cuánto tiempo vivamos, sino de cómo usamos ese tiempo para amar, servir, crear, reconciliarnos, vivir con un propósito, ser más solidarios y estar mucho más cerca de Dios.